¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Saludos a cada uno de ustedes que compartimos un mismo fin, un mismo propósito de finalizar esta carrera que es Derecho. Saludos a la maestra. Mi nombre es Guadalupe Cruz Sánchez y en esta ocasión me tocó exponer este tema. ¿Sí? Quiero mostrarles de una manera que pueda ser entendible para ustedes y obviamente para mí, soy el expositor, para que tengamos una mejor concepción de lo que quiero comentarles o mencionarles y pues tengamos un poquito más de entendimiento relacionado a lo que quiero comentarles. Punto número 6 de esta unidad: justificación y fines del Estado. Aquí encontramos el pensamiento de algunos filósofos que nos dan una idea de cuál es el fin, cuál es la justificación del Estado. Por lo cual algunos pensadores nos decían, dice que la justificación teológica del Estado es en última instancia obra de Dios, bien por haberlo creado directamente, entiéndase, la sociedad política, bien por haber impreso en la naturaleza humana la necesidad de vivir en sociedad, haciéndose pues legítimo el poder del Estado y en consecuencia de sus gobernantes. Estos pensamientos yo lo veo muy relacionado a personas que tienen que ver con la filosofía. ¿Sí? Su forma de escribir este pensamiento va relacionado con los filósofos, ¿no? Porque están empleando algunos términos, como habla de Dios, habla de la sociedad, habla de una naturaleza. Esto nos habla de una persona que comprendía bien estos términos o entendía bien lo que era en este punto, hablando de justificación y fines del Estado, ¿no? Entonces, ¿qué decían estas personas o a qué iban encaminados estos tipos de pensamientos? Ellos decían que el Estado estaba enfocado o servía para la conservación y bienestar de los individuos. Es decir, el Estado era aquello que te daba en concreto una dirección, ¿sí? El fin del Estado era que te llevaba a una meta, te conducía a un propósito en el carácter general, las formas diversas que el Estado empleaba, ¿sí? para realizar ciertos fines. Algún otro filósofo decía el Estado es el fin y los individuos son el medio. Esto tiene que ver con que el Estado crea formas o maneras para que el hombre viva, pero no solamente que viva, sino que viva bien. Tiene que ver con la salud, tiene que ver con la riqueza, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la educación, tiene que ver con el trabajo, ¿sí? O sea, al comentar que el hombre viva bien, no carezca de salud, no carezca de los medios de cómo moverse, hablando económicamente, no carezca de educación, que tenga un trabajo, que pueda sustentar a su familia. Estas son las cosas y las relaciones que tienen que ver con el Estado, ¿sí? Siguiente punto es razones históricas. Dentro de las razones históricas, algo que me tomé la tarea de buscar, ¿qué es la razón? Bueno, la razón es la facultad del ser humano que lo lleva a pensar, que lo lleva a reflexionar y más que nada que lo lleva a una conclusión. ¿Para qué nos sirven las razones históricas? Bueno, las razones históricas nos sirven, como les comenté, para llegar a una conclusión, ¿sí? Entre las historias que encontramos, por decir, por mencionar un ejemplo, la historia del descubrimiento de América, ¿no? De que Colón descubre América, pero mi forma de ver, mi opinión,
Colón no descubrió América, Colón saqueó América. Es decir, los españoles tienen una historia de lo que ellos comentan entre su pueblo como cultura, de lo que vinieron y hicieron hablando específicamente de nuestro país, ¿sí? Nosotros sabemos a través de la historia que fue una conquista muy cruel lo que hicieron, ¿no? Entonces, a través de la historia, de lo que nosotros conocemos, de cómo nos plantearon esta historia, nosotros llegamos a una conclusión, ¿sí? Para mí la conclusión de esta historia es que ellos totalmente saquearon a nuestro país, ¿sí? De una manera muy violenta, ¿sí? Entonces, bueno, pasamos al siguiente punto, que es el punto 6.2, diferentes doctrinas. ¿Qué conocemos como doctrina? Bueno, como doctrina podemos decir que es un conjunto de enseñanzas que se basa en un sistema de creencias, ¿sí? Se trata de los principios existentes sobre una materia determinada. Por decir, en este caso, podemos mencionar un ejemplo como la doctrina jurídica, lo que piensan los juristas con respecto a los distintos temas del derecho. Entonces el pensamiento de ellos se reduce a opiniones que sirven de guía, o sea, es decir, de que, como les decía, es un conjunto de enseñanza. Entonces, para los juristas, este conjunto de enseñanza los reduce a esas opiniones, entonces les sirve como una guía para determinar, ¿sí? Más que nada para determinar cierto caso, ¿sí? Dentro de las teorías encontramos una teoría patriarcal. ¿Qué es la teoría patriarcal? Bueno, podemos mencionar que la teoría patriarcal es donde exclusivamente los únicos que pueden opinar, los únicos que pueden gobernar es el hombre, ¿sí? En este punto, la mujer no tenía derecho o no tiene derecho a levantar la mano, a levantar la voz, o como mejor podemos decir, a tener, que no tenía voz ni voto, ¿no? Esta es la teoría patriarcal que viene de muchos años atrás, y que en otros países era algo como una ley, pues, ¿sí? Entonces, quiero leerles una partecita de esto que escribí aquí, donde dice que rotundamente el motivo de la formación del Estado se encuentra en la protección de la propiedad. Es decir, que el pensamiento antiguo, vemos clara referencia al considerar patrimonial la justificación del Estado. Según los pensadores antiguos donde se conoce esta teoría patriarcal, tenían muy arraigado que eran, por si en este caso, los hombres los únicos que tenían derecho a ser dueños de algo, a tener una propiedad, eran los únicos, ¿sí? Como teoría contractual, nos dice que trata de fundar la existencia del Estado, de encontrar su justificación jurídica en una figura del derecho, de las obligaciones en el contrato. El contrato es una figura jurídica que consiste en uno de sus aspectos, en que del acuerdo de dos o más voluntades surjan derechos y obligaciones. En esta teoría vemos, y nos habla de un contrato, ¿sí? Vamos a hablar de un contrato matrimonial, ¿sí? Un contrato matrimonial donde dos voluntades, es decir, dos personas, tienen derechos, pero también tienen obligaciones. Sus derechos pueden procrear una familia de acuerdo a los códigos civiles que hablan de lo familiar. Están obligados, ¿sí? Están obligados a cuidarse del uno del otro, tal como se los dicta un juez civil, los códigos civiles. Y este es un claro ejemplo de lo que habla de un contrato en derechos y obligaciones. Es lo más
vamos a decir, lo más cercano que se me viene a la mente, y un ejemplo muy claro de esto, ¿no? Teoría sobre el fin del Estado. Es decir, tiene como objetivo de estudio las posibles definiciones, orígenes, formas, tareas y objetivos del Estado, y también de sus condiciones y límites institucionales, éticos y legales. Entre todo lo que el Estado, vamos a decir, nos dice conforme a las leyes, los clásicos fines del Estado es la conservación, es la justicia del bienestar, que son fines esenciales del Estado, ¿no? O sea, ellos hablan de una prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos de todos, ¿no? Las teorías sobre el fin del Estado, más que nada el Estado promueve, digamos, las leyes de que podamos convivir como sociedad, de que no rebasemos los límites, ¿sí? Como personas, como individuos, sino que más bien nos lleva o ha creado normas para que nosotros como sociedad podamos conducirnos rectamente y tengamos un bienestar común entre todos. Buenas noches.